¿Cuándo debo yo, como papá, preocuparme y llevar a mi hijo al doctor a que le hagan una revisión, quizás no solamente del cerebro, sino que de todo el cuerpo, porque podría tener un tumor? Cuando veo este tipo de cambios de hábito, por ejemplo, o de reacciones, ¿es un síntoma real? Que mira, la verdad, Edu, es que la gran mayoría de los jóvenes, todos nosotros fuimos jóvenes y pasamos por etapas de nuestra adolescencia en que cambiamos nuestra forma de ser y cambia nuestra conducta. Entonces, si nos pusiéramos a hacerle imágenes de cerebro a todo joven rebelde, nos tendrían que hacer a todos alguna vez en la vida. Claro. Pero hay signos que sí uno debería sospechar. Por ejemplo, un dolor de cabeza intenso, el peor dolor de cabeza de la vida, o un dolor de cabeza que no responde a los tratamientos. Tú le das paracetamol y no se le quita. ¿Pero un dolor de cabeza tipo migraña? Es un dolor de cabeza que no necesariamente con las características de migraña, es decir, de la mitad de la cabeza, sino frecuentemente en la región anterior, en las zonas orbitarias y matinal, en la mañana. Ya, así o sea, prácticamente... Ni siquiera pueden ver el Hola Chile porque les duele la cabeza. O sea, despertar con dolor de cabeza. Despertar con dolor de cabeza. Y que un paracetamol no te haga nada. Eso es como sospechoso. Una persona de 14 años, ¿no le debiera doler la cabeza? ¿Es poco frecuente? A mí ayer me decían, dolor de cabeza en un niño es al tiro alerta roja. Es como preocupante, porque no les debiera doler la cabeza. ¿Eso es así? Mira, puede dolerle si está asociado con fiebre, con otra... Claro, un resfrío. Pero así, sin nada más, es un poco rarito. Y si además, lo que decía Germán, no responde a los analgésicos, claro, se inicia en la mañana, es muy intenso, tú tienes que sospechar algo. Ya. Si a esto además se le agregan otros síntomas, alteraciones de la audición, ver como puntitos brillantes... ¿Esos puntitos brillantes son comunes o no? ¿Ustedes lo han tenido alguna vez? ¿Todos alguna vez hemos visto estos puntitos blancos? Sí. ¿Por qué se generan y por qué se asocian a este tipo de Eso problemas? Es un síntoma que se conoce como fotopsia. Es el nombre, miren la palabreja que hemos aprendido. Fotopsia, estos puntitos brillantes. Y se pueden producir en diversas ocasiones, ¿te das cuenta? Pero en un tipo de tumores, que son los tumores occipitales, esto se puede ver y al momento de examinar te puede orientar a dónde tienes que buscar el tumor. ¿Te das cuenta? Doctor, y una pregunta. Sí. El golpe en la cabeza, pues siempre uno cuando es cabrón chico se cae, se ve de repente dos golpes en la cabeza. ¿Puede llegar a provocar un tumor o es una lesión que el cerebro o el cráneo la soluciona solo? ¿Cómo? Los golpes en la cabeza muchas veces en los niños lo que nos lleva a hacer estudio de imágenes, y al hacer los estudios de imágenes descubrimos de que hay un tumor, pero no está clara la relación entre golpe y cáncer, entre golpe y tumor. En el adulto es capaz de provocar un sangrado, sobre todo en las personas que toman aspirina, por ejemplo, se puede producir un sangrado y que sangra lentamente en napa y genera un hematoma que al final también da un dolor de cabeza, pero es solo sangre. Ya. Eso es más bien el peligro con los golpes. Ahora, otro detalle que deben aparecer a veces, los jóvenes, por ejemplo, pueden tener un dolor de cabeza y se asocia a parestesia, como que disminuyen la sensibilidad en un brazo. Otra cosa que les cuesta encontrar las palabras, por ejemplo. Van a decir algo y no encuentran las palabras para decir algo, o no sabe cómo se llama una cosa. Perdón, primero la parestesia, ¿es cuando se te duerme la mano? Se te duerme la mano, ¿no es cierto? Y tienes como... dificultad para hormigueo, claro, hormigueo en un brazo, ¿no es cierto? Sensaciones raras, dolor de cabeza, vas juntando cosas. Van a tomar un vaso y lo botan. Claro, o ya francamente una pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, eso de todas maneras hay que hacer imágenes, te das cuenta. Entonces, fíjate que los tumores cerebrales en los niños y adolescentes
son más frecuentes de lo que uno piensa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se da eso? ¿Sí? ¿Que eso ha aumentado el último tiempo? La verdad es que está dentro de los problemas de salud y muchos de ellos han ido siendo incorporados a protecciones por los planes de salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace años la principal preocupación en salud era desnutrición en los niños, las enfermedades infecciosas, y todo eso, gracias a Dios, lo hemos podido ir tratando y controlando, y hoy en día los niños, más que desnutrición, tienen obesidad, claro. Y las enfermedades infecciosas, gracias a las vacunas, a la buena medicina, al buen saneamiento ambiental, es cada vez menos. Y ahora aparecen estos otros enemigos que antes ni siquiera nos enterábamos. Claro. Estaban ahí, pero como lo otro era tan grande, se moría tanta gente por neumonía, por infecciones. Se hacía más urgente, quizás. Esto quedaba como en segundo plano. Pero ha pasado siempre. En niños, en jóvenes. En niños y en jóvenes, fíjate. Entonces, esto es importante, y a través de lo que está viviendo la familia de Cecilia Boloco y del presidente Menem, se sensibiliza una realidad que ahí existe. Es verdad. A través de ellos, ¿verdad?, se visibiliza lo que viven muchísimas madres, muchísimos padres con niños que han tenido este tipo de problemas. Es que aquí no es el apellido Boloco, Tapia, Ugarte, Soto, es la persona humana, si ese es el tema, sino independiente de quiénes sean los padres. Ahora, yo tengo otra pregunta, doctor, y esto a raíz de una vivencia de una persona muy conocida. No sé si tiene relación, pero en la verdura, la ingesta de la verdura produce que un virus se aloje en la parte de la corteza, no sé si en una capa, y eso produce un pequeño tumor que es ¿es así eso? O sea, existen en algún tipo de verduras, existen algunos parásitos que pueden invadir el cuerpo, ¿ah? Principalmente el mayor riesgo es, por ejemplo, afección del hígado, pero también pueden haber afecciones del sistema nervioso central. Ahora, por fortuna, la tasa de incidencia es sumamente baja porque la calidad de las verduras, la sanitización está buena. O creíamos que estaba buena hasta que empezó a subir la salmonela hace unas semanas, ¿se acuerdan? Un mes atrás, pero en general eso controlado. La mayoría de los tumores que vemos son tumores que, por desgracia, son tumores cancerosos o tumores benignos y que, por desgracia, también requieren cirugía, en fin. Pero existen hoy en día terapia, y aparte de la cirugía, después se puede, si es necesario, si no se hubiera eliminado todo y volviera a aparecer algo, se puede hacer radioterapia, por ejemplo, y controlar más. O sea, eso puede ser. Igual, después de una cirugía hay que estar atento porque siempre pueden pasar cositas. O sea, en el lugar que se hizo la cirugía a veces sangra. Hay que estar atento, hay que controlar con imagen. O cuando se ha sacado una parte del cerebro y se expanden los tejidos, después se pueden producir, está como inestable, sensible, se puede producir una convulsión, por ejemplo. Todos esos detalles, por eso está en la UCI, por eso está con tanto cuidado. Hay que estar pendiente de todos esos detalles, ¿te das cuenta? Doctora, a raíz del caso del hijo de Cecilia Boloco, muchos en las casas nos hemos preguntado qué hacer si tenemos un dolor de cabeza, cuándo preocuparnos si nuestro hijo, nuestro adolescente, tiene un problema como el que tuvo Máximo. Es de gran utilidad que hoy día, esta mañana, nos oriente en qué momento hay que consultar al doctor y a qué especialista hay que acudir si es que hay un dolor de cabeza que, por ejemplo, dura varias horas. Partamos por orden. ¿En qué momento hay que preocuparse e ir al doctor en caso de un problema como el que estoy señalando? No, es muy buena pregunta. Yo te diría, si un joven tiene un dolor de cabeza, yo no partiría de inmediato al médico, quizás es mucho. Pero si el dolor no cede con los analgésicos, segundo, si es recurrente, o sea, tuvo dolor hoy día, pero mañana de nuevo, pasado, bueno, hay que hacerlo ver.
Si este dolor, ¿no es cierto?, es de predominio matinal, se levanta en las mañanas, te das cuenta con este dolor de cabeza, Ya. es en la zona anterior, ¿no es cierto?, son todos indicios de alerta. Y finalmente, si junto al dolor de cabeza aparecen algunas cosas que te pueden hacer sospechar síntomas, por ejemplo, lo que decíamos, se le duerme un brazo, siente pitos, Convulsión. ¿no es cierto?, convulsiones, desde luego, Claro. compromiso de conciencia, vómitos, hay que correr al doctor. Ya, ¿Por qué ¿Y a qué doctor? Porque en el caso último que señaló es el caso extremo, o sea, Sí. estar Sí. con toda esa sintomatología, me imagino que eso requiere urgencia, ¿o no? Eso es de urgencia. Ya, y cuando un integrante de la familia lleva una semana con dolor de cabeza, como usted dice, en la mañana, no se le va pese a tomar paracetamol, ¿conviene ir a la urgencia o es mejor pedir una hora? ¿Y a qué doctor? Mira, en el caso de los niños, la recomendación, yo diría en general a un buen pediatra. Si lo ve un pediatra, la estructura de la pediatría en Chile está muy bien organizada y los pediatras son bien formados. Entonces, un pediatra que vea a un niño va a hacer los estudios. Si identifica que hay elementos de sospecha para un tumor cerebral, va a pedir las imágenes y si es necesario va a derivar al neurólogo. Pero en el caso de cefalea intensa, más vómitos, en ausencia de fiebre u otra enfermedad diarreica, Claro. ahí podría ser directo al neurólogo. ¿Por qué tú haces, Doc, la diferencia entre los dolores de cabeza matutinos y los otros? ¿Qué pasa con esos dolores de cabeza en la mañana? ¿Qué diferencia tiene con los otros? Lo que ocurre es que una de las características que se describe en la semiología del dolor del tumor es que aparece en la mañana y una de las cosas que clínicamente a uno como médico te ayudan a sospechar del cuadro, ¿te das cuenta? Eso no significa que sea un tumor, Claro. podría no serlo. Claro. Pero te puede ayudar a buscarlo. Son trucos en la medicina que a Mira. través de los siglos se han ido aprendiendo cómo reconocer. También hay otro detalle a considerar. No es lo mismo si ese tumor es en un joven o adolescente que si en un adulto. A ver, ¿por qué, doctor? Los adultos y los adultos de más de 40, el tamaño del cerebro se empieza como a encoger. Mira. Y empieza a dejar más espacio. Entonces, el espacio que deja nos hace más tolerante a tumores, sangrados que ocupan espacio. Entonces, no es raro que en los adultos pueda pasar más tiempo antes de que el tumor grite. Claro. y la persona acuda al médico. En el joven, el cerebro está en su pleno tamaño, ocupa prácticamente completa la cavidad craneana, entonces cualquier cosa que ocupe espacio grita antes, da síntomas antes.